¿Estamos? ¿Estamos? Hello. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, se cortó por un momento. Están ya entrando las personas al taller virtual. Estoy viendo las personas presentes. Vamos a empezar el taller en solo 1 o 2 minutos, mientras que todos entran en el taller virtual, a darle la oportunidad que todo mundo entre y que estén listos. Muy bien. Ok, ya van entrando muchas de las personas al seminario virtual, taller virtual. Quiero saludarlos y darles la bienvenida a este taller virtual de la Alianza Fronteriza de Filantropía. Nos da mucho gusto que estén con nosotros hoy día. Estamos el licenciado Mauricio Guerrero de CMS Consultores y la licenciada María Laura Muñoz, asesora independiente con enfoque social. Estamos aquí desde la Alianza Fronteriza de Filantropía, Michelle Jaramillo, Cristiana de Benedict y nuestro director ejecutivo Andy Carey. Y nos da mucho gusto que se han unido a este taller virtual sobre comunicaciones y la relación entre las comunicaciones y la procuración de fondos de las organizaciones sin fines de lucro. Antes de empezar la presentación, quiero repasar unas funciones, unos elementos de cómo funciona este taller virtual. Lo que deberían de ver en este momento es una pantalla de PowerPoint que dice GoToMeeting Webinar Attendee Interface. Esta es un ejemplo de cómo funciona el control, el panel de control de la GoToMeeting. Hay ciertas maneras de interactuar con los que están presentando la presentación y con los organizadores de la presentación. Para este PowerPoint o esta presentación vamos a tener todos los participantes en silencio. Vamos a tener todos los participantes en silencio y o sea que no van a poder hablar con los que están presentando, pero sí van a poder presentar preguntas y o comentarios a nuestros ponentes. Les voy a enseñar muy brevemente cómo funcionan estos controles. Por ejemplo, aquí deberías de estar viendo una cajita así semejante con un aro. Al abrir este aro, puedes abrir el panel de control, donde vas a ver una opción para audio, para micrófonos, bocinas, o para usar manejar también la configuración de su audio. Van a ver también una pestañita aquí para questions, para preguntas. Es aquí donde van a poder ustedes ver o ingresar una pregunta o comentario para compartir con el licenciado Guerrero o la licenciada Muñoz. También pueden levantar la manito. Pueden ver aquí un icono con el cual cuando hacen clic levanta la mano y así nos indica a nosotros que tiene alguna pregunta o algún comentario para compartir. Aquí existen más controles para el seminario, el panel de control. No creo que sea necesario que los utilicen. Y bien, ese es el taller muy breve para utilizar el GoToMeeting. Ahora vamos a empezar con nuestra presentación, pero rápidamente quiero
dar una introducción y una bienvenida a nuestros ponentes, el licenciado Mauricio Guerrero Martínez, que es licenciado en comunicación y con estudios de maestría en sociología. Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro de Comunicación Institucional por el Centro Avanzado de Comunicación y ha dictado más de 175 conferencias en foros nacionales e internacionales con la empresa y el sector social. Tiene artículos publicados sobre temas de responsabilidad social y filantropía en Revista Mexicana de Comunicación, Sociedad Civil, Mundo Ejecutivo e ITSOM, y en los periódicos El Asesor Comercial y El Economista. Es también coautor de los libros Comunicación Estratégica en las Organizaciones y La Filantropía en Sinaloa. Es director fundador de CMS Consultores, empresa especializada en áreas de comunicación y mercadotecnia social para empresas y organizaciones sin fines de lucro. Bienvenido, Mauricio. No, hombre, muchísimas gracias. Me da mucho gusto tener esta posibilidad de apoyo tecnológico para podernos enlazar con pues muchas organizaciones en muchos estados de la República. Gracias. Gracias a usted. María Laura Muñoz es una gran amiga de la Alianza Fronteriza de Filantropía. También realizó su licenciatura en antropología y una especialización en literatura hispanoamericana en la Universidad de Texas, El Paso, donde se graduó con honores. Cuenta con un diplomado de Administración de Desarrollo Institucional y Procuración de Fondos por Procura AC y en el curso de Train the Trainers. Es instructora para dicho diplomado y posee más de 15 años de experiencia en organizaciones de la sociedad civil como miembro del equipo operativo y voluntario tanto en México como en los Estados Unidos. Fue coordinadora de Desarrollo Institucional y Procuración de Fondos en la FECHAC, y ahí inició el área de procuración de fondos de la institución a través de la cual se movilizaron importantes cantidades de recursos. En julio del 2005 fue invitada a iniciar las actividades de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Chihuahua. Actualmente se desempeña en Enfoque Social, organización de la cual es socia fundadora y que ofrece diversos servicios que apoyan el desarrollo institucional de las organizaciones sin fines de lucro y fomentan la inversión social de las empresas. Bienvenida, María Laura. Muchas gracias, Michelle, y también un gusto poder estar aquí con ustedes facilitando algunos de los procesos de este webinar en el que estamos participando todos. Gracias. Pues muchas gracias a los dos y a todos quienes están unidos con nosotros hoy día de muchas ciudades y comunidades de la frontera y tanto de la nación. Ahora voy a pasar el control del panel a Mauricio para que lance su presentación. Mauricio. Bueno, me da mucho gusto empezar a platicar con ustedes. Me fue la presentación, Michelle, no la ubicó. Pero bueno, el panel del webinar tiene como objetivo brindarles a ustedes los elementos para que valoren la importancia que tiene la comunicación como una herramienta estratégica para lograr los objetivos de la organización y la propia sustentabilidad de la organización. Entonces vamos a ver a lo largo de esta charla 4 puntos fundamentales. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Los diferentes grupos, los diferentes públicos con los que la organización interactúa, también poder identificar lo que se llaman las audiencias de la organización y tratar de tipificar los diferentes tipos o modalidades de comunicación que tenemos en las organizaciones. Hablamos de comunicación administrativa, la que se da hacia el interior de la organización. Hablamos de comunicación justo para la causa, la que tiene que ver con aspectos de la procuración de fondos y la vinculación con nuestros financiadores, con nuestros donantes y también con nuestros beneficiarios. Y hablamos de comunicación institucional, la que establecemos para diferentes grupos sociales. Y finalmente conoceremos también las implicaciones que tiene el generar una imagen positiva a nuestra organización. De ahí que
el título del taller es Generando Confianza Pública, Comunicación, Visibilidad y Trascendencia de la Organización. Y justo vemos que estos tres componentes, comunicación, visibilidad y trascendencia, van de la mano para lograr la sustentabilidad de la organización cuando nosotros estamos hablando justo de los elementos relacionados con la confianza pública para poder establecer los mecanismos que nos permitan identificar pues cómo generamos esa confianza con la sociedad. Y entonces hablamos de algunas premisas de la sustentabilidad. La comunicación nos permite hacernos visibles, dar testimonio de que somos organizaciones confiables, de que somos organizaciones eficientes, de que somos organizaciones que trascienden, que pueden participar. Si quieres, Michelle, quédate con el control tú de las diapositivas y te voy señalando porque tengo aquí problema de que no corren adecuadamente. Sí, Mauricio, si me permite un momento los participantes, hay un problema con el PowerPoint. Y entonces, bueno, tratar de ver que la confianza pública finalmente se logra una vez que nosotros tenemos credibilidad en nuestra tarea, en la medida en que somos depositarios de la confianza pública y en la medida en que somos eficaces y eficientes en nuestro quehacer diario. Indiscutiblemente, las organizaciones de la sociedad civil tenemos una gran riqueza en este sentido. El problema es que muchas veces no sabemos cómo comunicarlo adecuadamente a los diferentes grupos con los que interactuamos. De ahí que es fundamental establecer algunas premisas básicas que ustedes deberán de tomar en cuenta para poder establecer con claridad cuáles serían las estrategias de comunicación que tendrían que plantear en su organización. Ante todo les digo que la comunicación es una herramienta, no es un fin en sí mismo. La comunicación es una herramienta para el logro de los objetivos de la organización y por ende también un objetivo de la procuración de fondos, lo que a la larga nos permitirá lograr la sustentabilidad o sostenibilidad de la organización, es decir, la trascendencia en el tiempo, poder garantizar a futuro la supervivencia de la organización. Y eso se logra cuando nosotros tratamos de imprimir en todas nuestras comunicaciones el transmitir realmente nuestra esencia, es decir, nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores y nuestras metas. Y en ese sentido voy a tratar de definirles rápidamente cada uno de estos conceptos. Entendemos por misión justo la razón de ser de la organización, el compromiso público que hemos establecido en nuestra organización para decirle a la sociedad qué estamos haciendo y qué estamos realizando. Hablamos de visión un poco en el sentido de nuestros sueños, es decir, hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos alcanzar nuestros objetivos, cómo nos queremos ver. Y ahí me gusta parafrasear una frase de Walt Disney que decía, si se puede soñar, se puede lograr. Entonces es una invitación a realmente plantear nuestros sueños, pero un poco con los pies en la tierra para poder ver que la visión de la organización sea una realidad y de ahí volvamos a plantear pues metas más ambiciosas. Luego también encontramos los valores, que son las creencias que guían el ser y el hacer de nuestra organización en el día a día. Son los postulados en los que creemos y que le dan riqueza a nuestro trabajo diario. Y después lo que se deriva de nuestros programas y de nuestros proyectos, que serían las metas, es decir, los objetivos y hacia dónde están dirigidos los planes y programas y acciones diarias que le dan sentido a nuestra organización. Resumiendo esta intención del corazón ideológico de la organización, es decir, de hablar de misión, visión, valores, objetivos y metas, es ver el papel y el compromiso fundamental que tenemos nosotros de ser, por un lado, misioneros, y por otro lado visionarios, es decir, cumplir con este compromiso que hemos establecido en la sociedad para beneficiar a otros. Y ahí planteamos entonces, si gustas la siguiente lámina, una premisa fundamental, que de repente nos puede llamar mucho la atención, que lo que no se comunica no existe. Si nosotros realmente no hacemos el esfuerzo de tratar de tener una actitud positiva y una actitud proactiva de nuestras comunicaciones hacia nuestros grupos clave, pues realmente no vamos a lograr tener un buen posicionamiento que nos permita generar pues adecuados movilización de recursos para nuestra organización. Vamos a definir ahora qué sería la comunicación como un proceso fundamental, como veremos en la siguiente lámina.
Hablamos de comunicar, que viene de la voz latina comunicare, que es poner en común. No es otra cosa que acercar lo que sentimos, lo que pensamos o lo que decimos hacia otros. Y entonces también se conceptualiza como acción y efecto de hacer a otro partícipe de lo que uno tiene o de lo que uno sabe. Es también un proceso mediante el cual se transmiten significados de una persona a otra, y también es la transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, por medio de usos de símbolos, palabras, cuadros, figuras, gráficas. Y esta definición la encontramos que es válida tanto para las personas como para las organizaciones. Adelante. Mauricio, perdón, es Michelle Jaramillo. Tengo aquí una nota que hay un pequeño problemita con el audio, según algunos de nuestros participantes. Si puede, por favor, acercarse un poco más al micrófono. Gracias. Con todo gusto. Y entonces, bueno, hablamos de otra premisa fundamental, si gusta la siguiente lámina, cuando hablamos de aspectos que están relacionados directamente con la sustentabilidad de la organización. Es decir, hablamos de que una organización se sustenta porque la comunidad lo desea, con una premisa fundamental. Y la otra es porque las organizaciones cubrimos las necesidades que la sociedad nos está demandando. Y para este propósito tenemos 4 elementos fundamentales. Por un lado, tenemos el aspecto de la comunicación, es decir, poner en común, acercar al otro lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que queremos realizar. Otro aspecto fundamental que tiene que ver con nuestro ser y hacer es la transparencia en el manejo de nuestros recursos y en los planteamientos de nuestras acciones. Una más tiene que ver con formas creativas de movilización de recursos, ¿sí? Y la otra que tiene que ver fundamentalmente con aspectos de creatividad e innovación. Considerando que si los recursos de las organizaciones son limitados, tenemos que darle el mayor sentido y el mayor impacto a lo que nosotros hacemos. María Laura, no sé si tú tengas algún comentario, alguna inquietud respecto a las percepciones que tienen nuestros participantes y lo que quieren conocer en este sentido. Sí, bueno, María Laura. Perdón, es que se me está cortando la comunicación un poquito, pero aquí estoy. Perfecto. Bueno, sabes que ahorita estabas ahorita comentando la parte de que la organización se sustenta cuando la comunidad lo desea, ¿no? Entonces, una de las preguntas de nuestros participantes es en relación a cómo posicionar entonces a la organización para lograr una mayor procuración de fondos, ¿no? Entonces, eso es una de las inquietudes que tienen, ¿no? Para que también, por favor, abordes este tema durante el taller. Claro que sí, con todo gusto. Un poquito más adelante, cuando nosotros estemos hablando justo de las diferentes áreas que sustentan la comunicación de las organizaciones, que finalmente es una premisa que está tomada del mundo empresarial, donde entonces tratamos de identificar justo a los públicos clave o públicos objetivo o grupos meta, se conceptualizan de diversas maneras para que nosotros podamos establecer un posicionamiento claro. Es decir, tendríamos que identificar qué públicos debemos de identificar y a quienes tendremos que hacer llegar nuestra comunicación, y lo veremos un poquito más en detalle más adelante. Es importante, y lo veremos en la siguiente lámina, entonces ver que cuando hablamos de la comunicación en las organizaciones, estamos hablando de 3, digamos, necesidades que inciden en aspectos de comunicación. Un aspecto fundamental tiene que ver con la comunicación de la causa. Es decir, primero que nada tenemos que sensibilizar a la sociedad de la problemática que nuestras organizaciones están atendiendo. El marco general, digamos, atendemos la problemática de los niños o de las mujeres o de los grupos indígenas o la problemática de la salud o la problemática de la educación. Y justo ahí presentamos cómo nuestra organización está tratando de darle respuesta a esta problemática de un área específica. Luego hablamos de la comunicación de las propuestas, es decir, qué alternativas, posibilidades, proyectos tiene nuestra organización para combatir o atender alguna de estas particularidades de las causas sociales. Y luego un tercer componente sería cómo nuestra organización, con sus propias características, con su propio modelo de intervención, con su propia identidad, responde a esta problemática de la sociedad. Y en ese sentido tenemos que considerar, como veremos en la lámina siguiente, que la información tiene que tener 3 atributos básicos.
incluso está relacionado con los conceptos de organizaciones de la sociedad civil para que ustedes lo tengan de manera clara, permanentemente ubicado en su mente. Entonces hablamos de que la información que maneja nuestra organización debe ser oportuna, debe de ser suficiente y debe ser de calidad. Y de ahí el parangón de ponerla en relación con OSCs. ¿Y para qué? Pues justo para que nosotros podamos dar respuestas a las inquietudes que tenemos de para qué necesitamos recursos, cuántos recursos necesitamos, de dónde podemos obtenerlos, cómo podemos obtenerlos y qué hay después de obtenerlos. Y entonces es una guía fácil que nos permite, por ejemplo, tener claro entonces, cuando vamos a presentar una propuesta, qué elementos debemos de contemplar, como veremos en la siguiente lámina. Y entonces vemos que una propuesta que hacemos a una fundación, a un donante, a una empresa, a un aliado estratégico, pues debe de tener cuando menos estos puntos fundamentales que dan respuesta justo al atributo de organización oportuna, suficiente y de calidad. Una carta del director general en papel membretado, el título del proyecto que queremos atender, un resumen ejecutivo del proyecto, el diagnóstico de las necesidades que queremos resolver, plantear objetivos medibles, es decir, en tiempo y en forma, el tiempo en el cual realizaremos el proyecto, la metodología de trabajo que vamos a utilizar, en determinado momento los sistemas de evaluación y el probable impacto que lograremos en esta propuesta o con esta propuesta en la comunidad de la que vamos a ofrecer. Y finalmente el presupuesto. Entonces, bueno, es un ejemplo claro de lo que podemos plantear como información oportuna, suficiente y de calidad. O si de repente nosotros hablamos de, no sé, transmitir al interior de la organización una información para convocar un evento y vamos a utilizar el correo electrónico, pues también tratar de matizar qué implicaría el que la información sea oportuna, suficiente y de calidad. Es decir, que llegue en el tiempo adecuado, que la información nos dé la claridad de todos los elementos que la gente debe de saber en algún momento y que la información tenga estos atributos de ser clara y de calidad, es decir, que no admita interpretaciones libres o que tenga algún error o una falta de clarificación. Para hacer más interactiva esta participación, hemos preparado algunas encuestas para que ustedes nos den oportunidad de darnos a conocer sus puntos de vista y un poco la dinámica y la estructura de la comunicación en sus organizaciones. Muy bien. Michelle nos va a hacer favor de explicar. Sí, muy bien. Gracias, Mauricio. Parte de esta aplicación, de este software de GoToMeeting y de estas presentaciones en líneas, la belleza es que definitivamente sí son una actividad interactiva y lo podemos hacer más interactivo con una encuesta. Esta encuesta va a sondear las personas, las casi 30 personas que están enlazadas a este taller virtual de todo México, de todos los puntos de la frontera, va a sondear nuestros puntos de vista en relación a ciertas preguntas o ciertas temáticas dentro del ámbito de comunicaciones. Van a ver en un momento, voy a lanzar la primera encuesta. Es una encuesta de sencillamente van a votar por verdad o falso según la realidad de sus organizaciones. En un momento voy a lanzar la encuesta, van a ver en sus pantallas la opción de hacer clic en verdad o falso según la respuesta a la pregunta y van a tener unos 40-45 segundos para responder y en el momento adecuado vamos a compartir los resultados con ustedes. Ok, deberían de estar viendo ahora una pantalla azul donde se pregunta, la pregunta, ¿nuestra organización cuenta con un equipo de comunicaciones y un plan de comunicaciones aprobado por el Consejo Directivo según la realidad de sus organizaciones? Voten verdad o falso.
Tenemos ya el 60% de las organizaciones, los participantes que han votado, ya el 80%. Solo nos faltan unas cuantas personas para votar. Bien. Bueno, Mauricio, María Laura, si quieren, comparto los resultados. Perfecto. Mira qué bárbaro. Quedó 50-50. Bueno, yo creo que aquí es interesante plantear que justo una de las problemáticas principales de las organizaciones es que, enfatizando al 50% que respondió falso, es que normalmente a la comunicación no le damos la importancia adecuada. Realmente actuamos de manera reactiva en lugar de ser proactivos. Y la invitación sería al 50% de las organizaciones que dijeron que su organización no cuenta con un plan, que empiecen a esbozar un plan, aunque no sea muy ambicioso, pero que empiecen a construir un plan de comunicación para que vayan viendo que la comunicación es una herramienta fundamental para el logro de la organización y que no se puede improvisar, se debe de planear, se debe de esbozar, de acuerdo a algunos elementos que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, la invitación a las organizaciones a que vayan haciendo un plan anual de comunicación y que sea sometido justo al arbitrio y al enriquecimiento del consejo directivo o del patronato, dependiendo del tipo de organización que sea, para darle un sentido más estratégico a la comunicación. Interesantes los resultados. Ahora veremos en la siguiente lámina justo qué es esta de la dimensión y estaríamos respondiendo un poco la pregunta que María Laura nos planteaba en un principio, ¿qué es este aspecto de la comunicación estratégica? Y aquí me permito yo adaptar una cita de un autor que se dedica realmente a cuestiones empresariales, que hace una definición de la comunicación en el sentido estratégico. Y que si gustas pasarnos la siguiente lámina, por favor. Mauricio, habla de comunicación estratégica. Mauricio, un momento. Hacemos la encuesta 2, que es la segunda parte. Ah, perfecto, excelente. Muy bien. Ok. En la segunda parte de esta pregunta es una pregunta que nos pide considerar: ¿nuestra organización cuenta con un equipo o personal dedicado a la función de comunicaciones? Ya vamos al recurso humano y tal como lo vimos en la última encuesta, sencillamente es el hecho de votar verdad o falso. ¿Nuestra organización cuenta con un equipo o personal dedicado a la función de comunicaciones? Aunque sea uno solo, ¿eh? Sí, aunque sea uno solo. Ya vamos en el 80% de los participantes que han votado. Nos faltan solo algunos. Ok. Muy bien, 72%, excelente, 72% sí cuenta con personal, es una cuestión muy alentadora, y sí ver que aunque la planta laboral de nuestras organizaciones es limitada, pues sí pensar que alguna persona debe de asumir estas funciones de comunicación para darle un sentido estratégico, como comentábamos. También en determinado momento, para la parte ya más operativa, generación de algunos materiales, validación de los mismos, podríamos contar con el apoyo de algún estudiante de alguna práctica profesional o de servicio social. Y veremos más adelante, bueno, qué componentes y qué directrices tiene entonces este sentido de la comunicación estratégica. Si volvemos a la presentación central, por favor. Y entonces les comentaba que estaríamos hablando de unas laminitas más adelante, por favor, la de comunicación estratégica. Estaríamos hablando de la comunicación estratégica como un esfuerzo de conectar la visión y la misión con las fuerzas y oportunidades que existen en el mercado y que le dan sentido a lo que hace la gente, que es lo que dice un autor importante que se llama Roger de Aprix, y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de traducirlo al ámbito de las organizaciones de la sociedad civil.
Entonces, justo la comunicación estratégica es este esfuerzo por conectar la visión y la misión, es decir, con los objetivos de nuestras organizaciones y con las fuerzas y oportunidades que existen en el entorno, es decir, la problemática que estamos atendiendo y el compromiso y el sentido de la gente hacia la organización. Entonces, en este sentido, estamos adaptando este contexto de la comunicación estratégica en nuestra organización como una organización de 360 grados, como una visión de la comunicación de 360 grados. Eso que contempla, es decir, a todas las grupos, audiencias que están involucrados en nuestra organización. Y entonces veremos que la comunicación, como está en la lámina siguiente, responderá entonces a las premisas y a las estrategias que tengamos nosotros planteados en nuestro plan general y en las metas de procuración, porque entonces la estamos contemplando como una verdadera herramienta. Y en ese sentido vamos a ver que está contemplada en el sentido estratégico a la hora que contempla lo que les decía, los 360 grados y las diferentes audiencias con las que nos involucramos, como veremos en la siguiente lámina, en la que hablamos entonces de 3 tipos de comunicación fundamental. Comunicación administrativa, la comunicación que ejercemos para el día a día, para el funcionamiento, para la operación de la organización, y está relacionada básicamente con los empleados, con los voluntarios y con nuestros órganos de gobierno, ya sea el consejo directivo o el patronato. Luego hablamos de la comunicación mercadológica o comunicación para la causa, como habíamos establecido, aquella comunicación que ejercemos con los donantes, las financiadoras, los beneficiarios y los usuarios, que finalmente es el público que tiene más peso en la organización porque es el que está relacionado con nuestra razón de ser. Por un lado, los donantes o financiadores que nos proporcionan los recursos y se involucran en nuestra causa para poder cumplir con ella, y finalmente los beneficiarios o los usuarios que reciben los beneficios que nuestra organización está otorgando. Y luego está otro público que sería muy amplio, que serían las otras organizaciones de la sociedad civil, el gobierno en sus diferentes niveles, local, estatal y federal, la comunidad, los medios de comunicación y los líderes de opinión. Y es lo que estaríamos hablando como comunicación institucional. Para ejemplificar un poquito, vamos a dar algunos ejemplos de cómo potenciar estas herramientas. Y al final les comentaremos también que hemos preparado una guía especial para ustedes. Pero me interesaría que María Laura nos comente en este sentido alguna otra de las inquietudes de ustedes sobre este tema. Sí, Mauricio, mira, sabes que cuando estábamos haciendo las encuestas de los participantes me vino a la mente las preguntas que tenían algunos sobre la diferencia entre las actividades de movilización de recursos y comunicación. Porque muchas veces, si no se cuenta con personal especializado que se dedica a la comunicación, bueno, a lo mejor el procurador o el director o alguna otra persona, pues tienen que hacer todo el trabajo en la organización, ¿no? Claro. Bueno, lo que no hay que perder de vista es que finalmente una organización está permanentemente comunicando, ¿sí? Y comunican todos y es una responsabilidad de todos, desde aspectos de quien contesta el teléfono, la folletería, el papel del director, el papel del presidente del consejo o cualquier empleado de la organización, pues están en determinado momento transmitiendo información. Entonces ahí es importante que pongamos, digamos, la información justo, oportuna, suficiente de calidad en boca de todos. Que todos en la organización pues sepan las tareas fundamentales que la organización realiza y los proyectos eje que tienen. Y si ya una persona especializada para los aspectos de desarrollo institucional o de la procuración de fondos, pues orientará específicamente estas comunicaciones hacia la consecución de sus metas de recaudación, que también está relacionado con aspectos de imagen, ¿sí? Aunque en determinado momento busquemos algún grupo de mensajes para sensibilizar a la gente a que aporte tiempo, talento o dinero, independientemente de eso estamos haciendo alguna cuestión de imagen. Entonces, la invitación es a que las organizaciones compartan la información mínima con todos los empleados y que de repente, bueno, la gente sepa de los proyectos. Es de repente lamentable en alguna organización que de repente, bueno, sí el procurador está muy enterado de muchos aspectos de los programas y de las metas y el consejo directivo y otros compañeros no. Entonces, tratar de justo poner en común la información para que los logros se puedan facilitar para todos. Y entonces hay que buscar medios que sean económicos, medios que sean oportunos, medios que sean eficientes para
el óptimo funcionamiento de la organización. Si hablamos de la comunicación administrativa y hablamos que es la comunicación para el día a día, pues las tecnologías de información, el intranet y el correo electrónico son mecanismos importantes que debemos de utilizar, además de que podamos plantear, como veremos en los ejemplos posteriores, también pues algunos boletines internos, algunos tableros de avisos, donde realmente la gente pueda interactuar directamente con la organización. Si vemos la siguiente lámina de los ejemplos, entonces, bueno, generar algún boletín que se emita una hoja de noticias de manera periódica. También es importante que tengamos en las metas de procuración una correlación de actividades. Este segundo ejemplo que tenemos aquí que dice Fundación CIE es de tratar de hablar de algún evento que vamos a realizar, hablar lo que se requiere antes, durante y después del evento. Un poco como en el tenor de la ruta crítica, pero también en el sentido de ver qué logros y qué situaciones se requieren, de manera que eso esté en un lugar visible, en el tablero de avisos, y todo el mundo en la organización sepa, bueno, las actividades generales que se están organizando para estos eventos que de repente son trascendentes para la vida de la organización. Y entonces lo que estamos generando es un entorno donde todo el mundo está informado, donde la comunicación fluye y donde estamos respondiendo de manera proactiva a las necesidades que tenemos. Al final de la plática vamos a ver cómo le estamos proporcionando algunas herramientas para que tengan este sentido justo proactivo en la organización, para que realmente su comunicación sea estratégica. Porque lamentablemente lo que vemos por el día a día que nos satura en muchas de nuestras organizaciones, las organizaciones civiles de repente lo que estamos haciendo es responder a las necesidades que tenemos. Que si de repente hay la posibilidad de presentar un proyecto, pues lo presentamos. Y lamentablemente lo hacemos muy al vapor porque el tiempo es poco. Entonces tenemos que ir cambiando esa dinámica, a ser más estratégicos, a ser más proactivos y a tener herramientas y elementos que nos permitan tener sistematizada la información de la organización, los logros, los proyectos, para que podamos tener mejores alternativas de participación. Vamos a pedirle su participación activa en una siguiente encuesta que hemos preparado para ustedes. Gracias. Bueno, en la segunda encuesta, la pregunta es, ¿cuántas veces al año recomiendan los expertos establecer contacto con los donantes? Van a tener la opción, como la encuesta anterior, van a tener la opción de votar por uno de 5 posibilidades. Y la pregunta de nuevo es, ¿cuántas veces al año recomiendan los expertos establecer contacto con los donantes? Y pueden seguir, pueden empezar a votar. ¿Serían 3? ¿Serían 5? ¿7? ¿9 o más de 9 veces que recomiendan los expertos establecer contacto con los donantes? ¿Qué piensan? Tenemos ya acá el 80% de los participantes que han votado. Nos faltan solo algunos otros. Bien. Híjole, pues sorprendente, porque realmente los expertos dicen que 7 veces sería lo ideal que podríamos establecer mecanismos de acercamiento con nuestros donantes. Y si vemos en el periodo de un año, pues estaríamos hablando de que prácticamente sería una comunicación bimestral y alguna otra con alguna situación especial. Qué bueno que de repente haya gente que de repente haga algunas otras, pero también corremos el riesgo de repente de saturar de información a nuestra organización. Entonces, una reflexión importante sería que tratáramos de pensar justo en 7 y dijéramos, bueno, pues a lo mejor la primera es una carta de agradecimiento
pues por sumarse a apoyar algún proyecto específico en la organización. La segunda podría ser un informe parcial del programa, la tercera una felicitación de Navidad, la cuarta a lo mejor invitar a los donantes a participar, a visitar el proyecto. En la quinta podría ser otro informe parcial, la sexta a lo mejor invitarlos al evento anual, y la séptima que dejamos para una ocasión especial es para algo de carácter personal. Si de repente pues queremos mandarle una carta, un telegrama, hacerle una llamada telefónica a nuestro donante el día de su cumpleaños, o si de repente pues sabemos de que acaba de ser papá y le queremos dar algún detalle, son las que podríamos plantear como ocasiones especiales. Lo importante es que establezcamos 7 momentos de contacto con nuestros donantes o con nuestras financiadoras durante el periodo de un año. Y aquí hay algunas ideas, ¿no? Cartas, reportes parciales, evento, contacto personal, el correo electrónico, las visitas, las felicitaciones y desde luego también la invitación a nuestro evento anual o a la presentación de nuestro informe anual, que veremos un poquito al final, que es importante que tengamos esta práctica establecida en nuestra organización como una parte de rendición de cuentas y como un engranaje fundamental de comunicación tanto con los donantes, financiadores, beneficiarios y usuarios, como la sociedad en general. Muy bien, bueno, pues pasaremos a ver algunos otros ejemplos relacionados también en este aspecto de la comunicación para la causa. Es importante entonces que nosotros hagamos cartas petición, que las tengamos ya perfectamente elaboradas para que sea ágil cuando de repente necesitamos presentar algún proyecto o alguna propuesta para alguna financiadora. Que tengamos claridad de los proyectos. Los proyectos de repente se pueden segmentar para que de repente puedan ser patrocinados en diferentes fases o en diferentes alternativas. Si los proyectos son cuantiosos, tratar de dividir las diferentes opciones o posibilidades para que la gente pueda pues, sentir atractivo y pueda involucrarse con nuestra causa. Otro aspecto importante es tener bien documentado nuestro caso, que sea un elemento vivo, que de repente estemos recapitulando sobre aspectos de información, de estadística. Yo les sugiero que tengan pues una numeralia sobre los datos más relevantes de la organización, de manera que den cuenta de lo que hacemos, el número de beneficiarios directos, el número de beneficiarios indirectos, el costo por programa, el costo por beneficiario, de manera que sean datos que los tengamos perfectamente establecidos y que los tengamos al día para que realmente los podamos utilizar en nuestras comunicaciones para facilitar las tareas de recaudación de fondos. Las otras, establecer las campañas y ver que hay diferentes tipos de campañas. Puede haber campañas informativas, campañas de recaudación, campañas de imagen. Entonces ahí la invitación es que realmente tengamos nada más claridad de si vamos a realizar una campaña, qué es lo que estamos persiguiendo. Cuando les hablemos de la guía que hemos preparado para ustedes, viene algún elemento sobre validación de algunos documentos o estrategias de comunicación y algo de las campañas que al final les comentaremos. Otro aspecto súper importante es que generemos mecanismos de fidelización de los donantes. Es decir, que tengamos una base de datos adecuada, que la estemos alimentando, que la estemos realimentando, que de repente notifiquemos los cambios que hay a nivel de nuestros donantes y que tratemos justo de tener pequeños, grandes detalles, y valga la paradoja de pequeños, grandes detalles que realmente hagan sentir la diferencia y la atención que tenemos para con nuestros donantes y financiadores. Mauricio, si me permites ahí agregar algo. Sí, adelante. Ay, gracias. Mira, sabes que ahorita me quedé pensando también en el tema de las comunicaciones electrónicas. Ahora es muy práctico mandar todo por correo, mandar boletines electrónicos, pero algo también importante que debemos de tomar en cuenta en el momento para la cuestión de la comunicación enfocada a la procuración de fondos es que las comunicaciones electrónicas no sustituyen a la comunicación tradicional en papel, ¿no? Retomando el asunto lo que comentabas de la llamada telefónica, la cartita, la tarjeta de felicitación en el cumpleaños, en Navidad, ¿no? Todo eso, ¿no? Para tener el detalle con los donantes. Perfecto, sí, excelente, y entonces ver justo la oportunidad en el manejo de la información, ¿no? Si nosotros tratamos de establecer el criterio de hacer un boletín electrónico mensual, pues sí tener la cautela de que salga los primeros 5 días del mes de manera regular, para que la gente también se habitúe y que también la información no esté saturada.
Lamentablemente de repente luego nos llegan algunos documentos vía electrónica de las organizaciones y de repente, bueno, pues es un masacote de información que no hay suficiente claridad. Entonces ver que, no sé, 2, 3 cosas que queramos informar en el periodo y que sean relevantes y el siguiente mes volvemos a tomar otros 2 o 3 aspectos relevantes. Y ahí Mauricio, hay una pregunta ahí o comentario que está entrando de parte Perfecto. de Ángel Cavazos, que creo que está con la fecha, si no estoy mal. Y su pregunta y o comentario tiene algo relacionado que ver con qué tipo de comunicación, pero también con el número de comunicaciones. Él comenta, el número de contactos que se deberán tener con los donantes será dependiendo del tipo de donante. Bueno, yo creo que en general podemos establecer justo la regla de 7 para todos. Hay que ver que también en la pirámide de los donantes de una organización, finalmente, quienes hacen la diferencia son los donantes individuales que a la larga hacen gran volumen a la organización. Y habría que buscar justo esos mecanismos de tener su correo electrónico y poderles hacer llegar información, alguna otra por correo y también tener la llamada telefónica. De la misma manera que tenemos a nuestros donantes institucionales, que podrían ser donantes empresas o las financiadoras o algún donante de donativos mayores, en el cual, bueno, pues a lo mejor sí hacemos una comunicación un poquito más especial en algún tipo de proyecto como para realzar pues, la aportación que él dio y dar un detalle más cercano. Pero creo que finalmente la estrategia con los donantes es general, tener estos 6 o 7 contactos durante un año para que estén realmente sensibles. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Si partimos de la base de que la comunicación es poner en común, estamos realmente acercando a la organización hacia los donantes. Yo creo que en términos de comunicación lo peor que podemos nosotros tener y que lamentablemente ocurre cuando queremos renovar algún donativo, que hablamos a la empresa o hablamos a la organización o nos acercamos a la financiadora y nos comentan, creí que ya no seguían operando. Y finalmente ese creí que ya no seguían operando, pues es una puñalada porque nos está hablando de que no logramos sensibilizar a la gente y estar cercanos con ellos. Si nosotros vemos los programas más exitosos y respondiendo a la pregunta de nuestro compañero Cavazos, que está orientada hacia donantes individuales, vemos que hay un caso súper exitoso del programa Lazos, que invita a la gente a participar con una aportación mensual para evitar el rezago educativo en los niños. Y finalmente las 7 comunicaciones que nos hacen, pues son algunas institucionales y algunas otras van relacionadas directo con que nos mandan las calificaciones del niño o finalmente nos mandan una carta del niño agradeciendo que recibió sus uniformes y sus materiales escolares. Eso lo que logra es realmente sensibilizar mucho a la gente y pues darle cuenta clara de lo que se está haciendo. Seguimos aquí con algunos ejemplos de comunicación para la causa y entonces hablamos aquí de algunos mecanismos de comunicación que son muy abiertos para la población en general. No sé, los mecanismos como el kilo de ayuda o algunos, pues creo que lo que tratan de dar, además de mecanismos de recaudación de muchos donantes pequeños de manera recurrente que hacen una gran diferencia en la organización y también los mecanismos de estar sensibilizando a la población sobre lo que es la causa. Si podemos pasar a la siguiente lámina también de los ejemplos, encontramos ahí que también esta es una publicación de carácter electrónico y vemos cómo de repente, bueno, hay un buen balance en cuanto a los colores, son llamativos, en cuanto a hablar de datos fundamentales, que son una parte, digamos, la parte izquierda de la publicación, estamos hablando de lo que sería lo que definimos como corazón ideológico, y estamos hablando de lo que es en esta organización, Fundación Juárez Integra, los elementos sustantivos, misión, visión, algunos objetivos y luego algunos otros aspectos que pueden ir cambiando. En este caso estamos hablando de centros de rehabilitación, todo, de servicios, aquí podríamos estar dando cuenta de avances en la organización. Entonces ver que en el caso de las publicaciones electrónicas pues deben de ser también lo suficientemente atractivas para que la gente las pueda identificar. Considerando que también estamos cada vez más saturados con mensajes que recibimos electrónicamente.
Entonces buscar que sea información, reitero, oportuna, suficiente, de calidad y que tenga un diseño amigable. Vamos a pasar a otros ejemplos en el ámbito de comunicación también mercadológica. Encontramos también de repente, bueno, pues las campañas de redondeo, las alianzas estratégicas que podemos realizar con otros, en donde es muy importante que podamos hablar de lo que es nuestra organización. El primer folletito se refiere a alguna de las campañas de redondeo que se establecen con las tiendas comerciales Oxxo en algún lugar de la República, y el otro de una alianza de una organización, en este caso la Casa de la Amistad, con una marca comercial para tratar de buscar criterios de movilización de recursos. Que, como les digo, además del propio recurso, está dando elementos para el posicionamiento de la organización. Otros ejemplos que podríamos ver son algunas campañas que podríamos hacer de mercadotecnia más puntual, incluso aspectos relacionados con hacer que nuestras organizaciones se vinculen con agencias de publicidad y con empresas para difundir mensajes de carácter social. En México contamos desde hace unos 7, 8 años con una iniciativa bastante importante que se llama Caracol de Plata, que trata de vincular justo a las organizaciones civiles con agencias de publicidad y con empresas para difundir nuestros mensajes sociales. Entonces es importante que las organizaciones que consideren que ya tienen cierta madurez traten de buscar como contraparte estos aliados estratégicos para tratar de buscar el que se difundan materiales publicitarios de la empresa, pero que estén orientados a la difusión y al enriquecimiento de las causas sociales. Los invitaría en ocasión posterior a que visiten la página de Caracol de Plata. Les va a servir para ver mensajes de radio, de televisión e impresos que nos pueden ser muy ilustrativos para pues, refrescar un poquito la creatividad de nuestra organización y ver que de repente las buenas ideas pueden ser muy sencillas y pueden ser muy impactantes para el manejo de las comunicaciones. Y bueno, luego hablar también de todas las estrategias de mercadotecnia que tienen que ver en el ámbito de mercadotecnia con causa. Y ahí vemos que es todo un área de oportunidad que tenemos en este sentido. La mercadotecnia finalmente tiene varias interpretaciones. Hablamos de la mercadotecnia comercial, de la mercadotecnia interna, de la mercadotecnia de servicios, y luego hablamos de la mercadotecnia social como una entidad particular, pero hay otras herramientas que se han ido ya diversificando. Hablamos también ya de la mercadotecnia verde, que tiene que ver con todo este cuidado medioambiental, y cuestiones específicas ya de la mercadotecnia para la procuración de fondos y de la mercadotecnia con causa. En la medida en que tengamos claridad justo de nuestro plan de comunicación, en la medida en que tengamos capacidad de generar alianzas, podemos ir buscando alternativas de empresas comerciales donde podríamos tener algún mecanismo ganar-ganar. Para poder lograr esto, bueno, nuestra organización tiene que ser sólida, tiene que ser transparente, tiene que haber tenido logros trascendentes que sean dignos de crédito para que realmente una empresa pueda aceptar pues el aliarse con nosotros para estos propósitos. Entonces, bueno, es toda un área de oportunidad que probablemente será motivo de otro seminario virtual de hablar de todos estos aspectos de mercadotecnia con causa. Y bueno, queremos que ustedes participen nuevamente y tenemos preparadas otra encuesta con ustedes. Mauricio. Bueno, esta será la última oportunidad de participar en nuestras encuestas en este taller virtual. Esta encuesta va precisamente a esta pregunta sobre las redes sociales y la tecnología, el uso de las redes sociales en base a la tecnología en nuestras organizaciones. La próxima pregunta va a preguntar ¿cuáles de las siguientes redes sociales están utilizando en tu organización para promover la causa? Ok, y si por favor van votando, ¿no? Las opciones son Facebook, Twitter, Flickr, YouTube o ninguna de estas. ¿Cuáles son las herramientas de redes sociales en base a la tecnología que presentemente en sus organizaciones se están utilizando?
Bien, faltan solo unos momentos para la encuesta. Cerramos la encuesta. Ok, muy bien. Ahora voy a cerrar la encuesta y compartir los resultados. Pues ahí también interesante, creo que hay una invitación importante para el 35% de nuestros compañeros para que realmente pierdan el miedo, pierdan el temor de participar en las redes sociales y ver que son oportunidades tecnológicas pues que nos permiten difundir nuestra causa y que pueden tener un gran potencial que incluso muchas organizaciones están explorando. De repente la posibilidad de, no sé, del Facebook, de poder generar también redes con los propios beneficiarios, de que sean plataformas de intercambio, no sé, de informaciones estratégicas. Se me ocurre a lo mejor una organización que tenga que ver con alguna problemática de salud, que de repente genera toda una red con sus usuarios y se intercambian, no sé, recetas de alimentos sanos o alguna cuestión, además de las otras implicaciones que puede tener el que podemos generar eventos, el que podemos generar simpatizantes de nuestra causa, el que podemos hacer labor de sensibilización sobre las causas sociales y ver cómo estas herramientas están cobrando importancia en todos los terrenos. Baste comentar que, bueno, la llegada del presidente Obama en Estados Unidos en mucho se debió a la emergencia de estas nuevas tecnologías donde la gente y sobre todo los jóvenes y las organizaciones sin fines de lucro estuvieron participando directamente. O vemos en la situación de las catástrofes naturales, como lamentablemente ocurrió en Haití, donde algunas gentes se salvaron realmente gracias a la posibilidad del Twitter, en el sentido de que pudieron hacer alguna llamada de su teléfono celular mientras estaban sepultados y se les pudo identificar. Entonces creo que son tecnologías emergentes, tecnologías de información y comunicación que cada vez nos brindarán mayores oportunidades y que también podemos buscar pues ahí el apoyo a la mejor de jóvenes de servicio social, que además de estar más familiarizados con esto, pues les encanta estar atendiendo estas dimensiones. Y ahí ver que, bueno, pues, sí, adelante, perdón. Sí, Mauricio, una pregunta aquí del público es en relación a las nuevas tendencias. Además de estas redes sociales que pues están ahorita cobrando tanta importancia, ¿tú qué otras nuevas tendencias ves en el campo de la comunicación enfocada a la procuración de fondos? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer justo es trabajar en redes, ¿no? Independientemente de las redes sociales, de redes temáticas o redes geográficas o redes de interés, como está, bueno, la propia vertebración de las organizaciones que están relacionadas con la iniciativa fronteriza, de tratar de buscar, bueno, quiénes están haciendo lo mismo que yo y tratar de ver que de la experiencia particular se pueda generar conocimiento compartido de manera que las organizaciones puedan crecer y potenciar su trabajo. Creo que las tecnologías, la inmediatez de la internet en nuestra oficina nos da la posibilidad de justo de conocer prácticas exitosas que están haciendo al otro lado del mundo. Entonces también, bueno, perder el miedo a acercarnos con otros. De repente tenemos el temor de que vamos a perder, porque pues cómo vamos a compartir información que podemos considerar que es estratégica. Yo creo que al contrario, ganamos y ganamos todos en la medida que vamos compartiendo y vamos buscando mecanismos de poder hacer sinergia en el sector social, de manera que nuestras buenas prácticas se repercutan y que las malas, bueno, pues no sean repetidas y que de repente una organización que va a empezar pues no tenga que descubrir el hilo negro y el agua hervida cuando otros ya lo hicieron, ¿no? Entonces una invitación a compartir. Y hay múltiples experiencias, desde las redes temáticas hasta las redes geográficas, es decir, 4 o 5 organizaciones que pueden estar en una misma demarcación territorial y que pueden compartir desde infraestructura, capacidad de gestión, hasta el mensajero para poder agilizar algunos trámites. Entonces, una invitación a justo a buscar mecanismos de comunicación más horizontal que nos permitan generar tejido social para beneficio de nuestras causas y de las organizaciones. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Vamos a pasar a las últimas láminas de ejemplos. Aquí vemos justo información que tiene que ser llamativa. Aquí el ejemplo primero es de un cartel. El otro es un parabús
es decir, de estos lugares donde encontramos que hay una sombrita con una banquita donde encontramos un cartel y este cartel, bueno, trata de ser llamativo porque alude como si fuera un graffiti, pero realmente es un cartel que está inmerso ahí. Entonces, ¿cómo también tenemos que buscar que nuestras comunicaciones realmente sean atractivas, sean llamativas? El ser organizaciones sin fines de lucro no nos limita a que de repente tengamos cierta innovación o cierta creatividad en nuestros comunicados. Entonces también perder el miedo a innovar, a meter colores, texturas, materiales innovadores, perder el miedo a ser llamativos para que la gente nos pueda ver. Y bueno, veríamos también otro aspecto importante de comunicación institucional, es la vinculación que podríamos tener con los medios de comunicación y con los líderes de opinión, como podríamos ver en la lámina siguiente. Y eso implica el que tengamos también la posibilidad de organizar adecuadamente este uso de las nuevas tecnologías. Y aquí, bueno, vemos de todo lo que serían las tecnologías del web de segunda generación, donde vemos todas las posibilidades que tienen las redes sociales, todas las posibilidades que tenemos también para optimizar la comunicación con herramientas tipo Skype o algunas otras de video, donde podemos interactuar con gente que está muy distante con nosotros. Ejemplo, este webinar que nos permite estar enlazados cuando, bueno, los facilitadores, uno está en San Diego, otro está en Chihuahua, otro está en la Ciudad de México, y bueno, nuestros compañeros y amigos que están en 15 o 20 localidades del país. Entonces, justo es ver cómo la tecnología la podemos aprovechar para beneficio de nuestras organizaciones. Y en el sentido, en la siguiente lámina vemos de también ver que la relación con los medios de comunicación es una relación que debemos de construir. Y entonces, bueno, los invitamos a que generen una guía de entrevistas, es decir, qué es lo que su organización está en posibilidad de difundir como importante, cuáles son sus aportaciones, sus logros, y reiterar este aspecto que les decíamos de la numeralia, de decir, bueno, pues cuánta gente hemos beneficiado, en cuánto tiempo, cómo, por qué, dónde, de manera que sea información atractiva para que los medios de comunicación se puedan fijar en nosotros. Otros dos aspectos más, y con eso concluiríamos para que pasemos la palabra a nuestros compañeros a abordar algunas otras cosas, sería la situación de los eventos exitosos. Tenemos que también tener la claridad en generar algún evento que se vuelva un referente, como un evento anual de nuestra organización en la comunidad. Y ahí vemos, bueno, pues todos los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para que estos eventos realmente se tornen exitosos. Desde definir una idea clara, los objetivos, la sede, el tema, la ruta crítica, los patrocinadores, las relaciones públicas, los voluntarios, los agradecimientos, una gran cantidad de aspectos que, bueno, ya ustedes conocerán y si no podrán acceder a esta presentación de manera particular, que nos permitan también tener un referente donde podamos conjuntar a los diferentes públicos con los que se interrelaciona nuestra organización. El realizar un evento que puede ser para procuración de fondos o puede ser para rendición de cuentas es una buena oportunidad de vincular al público interno, es decir, a nuestros voluntarios, a nuestros colaboradores, a nuestro consejo, a nuestros simpatizantes. También de involucrar a los donantes, a los financiadores y a nuestros beneficiarios y invitar a las autoridades, a los líderes de opinión, a los líderes sociales, a otras organizaciones, a entidades gubernamentales, para que conozcan en detalle lo que es nuestra organización y lo que hacemos. Y el otro evento que podemos hacer en este mismo tenor sería un evento de rendición de cuentas. Creo que las organizaciones, si queremos trascender, si queremos tener realmente comunicaciones estratégicas, tendríamos que empezar por hacer un evento, aunque sea lo más sencillo posible, donde nosotros podamos dar cuenta de lo que hacemos en un periodo anual. Entonces, la invitación a las organizaciones a que hagamos nuestro evento de rendición de cuentas y que resaltemos los aspectos fundamentales que debe tener el reporte anual, como veremos en la práctica, en la lámina siguiente. Aspectos de transparencia, aspectos de rendición de cuentas y aspectos donde nosotros vamos a conocer lo que es la eficiencia del trabajo que realiza nuestra organización.
Sé que el tiempo es breve, es una visión panorámica muy acarreada y muy acalorada de lo que pueden hacer en su organización, pero bueno, para finalizar yo les diría que hacer comunicaciones efectivas para nuestra organización es invertir en la imagen de nuestra organización, y la imagen de nuestra organización es el verdadero activo que nos permitirá trascender. De mi parte sería todo y le cedo la palabra a María Laura y a Michelle, que van a comentar con ustedes algunos otros elementos sobre esta presentación que hicimos para ustedes. Muchas gracias, Mauricio y María Laura. Tenemos algunas preguntas aquí. Tenemos Adriana Fermín López y Ángel Cavazos que han levantado la mano. Si me permiten, voy a intentar de sacarlos del silencio para que puedan comunicar directamente su pregunta o su comentario. Ángel. Muy buenas tardes, Ángel Cavazos, aquí en Chihuahua. La pregunta era de que qué tan conveniente es pertenecer a una red social como Facebook, donde cualquiera pues, puede hacer un mal comentario o alguna réplica negativa hacia la organización. Puede haber miles de razones, y que esto pues, puede generar que otras personas también comenten sobre lo mismo sin ninguna necesidad y afecte la imagen de la organización. Mauricio, sí, y María Laura, ¿escucharon la pregunta bien? Sí. María Sí. Laura, ¿quieres comentar algo? Sí, sí, mira, yo lo que he visto es que es un riesgo y ese riesgo está fuera de nuestro control. Entonces es algo que cada organización debe de decidir si está dispuesta a correr esos riesgos, porque no hay mucho que se pueda hacer al respecto, ¿no? Precisamente porque no sabes si en China, en otro país o aquí mismo, ¿no? También pueden estar, pues, alguien de mala fe que en realidad lo único que quiere es el desprestigio, ¿no? Entonces, pues esa es mi sugerencia, ¿no? Que se analice el interior de la organización para ver si vale la pena correr ese riesgo. Claro, yo coincido Mauricio. con lo que comenta María Laura en el sentido de correr el riesgo, pero yo creo que sí debemos de correrlo y nada más lo que tenemos que ver es en qué momento decidimos realmente salir a las redes sociales. Yo les diría que en la medida que ustedes tengan realmente, que hayan generado un entorno comunicativo donde realmente la gente los conozca y conozcan realmente lo positivo, y si hay algo que mejorar que la gente lo pueda decir, pues es importante, pero sí tenemos que tener cierto grado de madurez institucional y también cierto grado de posicionamiento de la organización en la sociedad. Entonces, ¿cuál sería la invitación? La invitación sería a que si nosotros tenemos claridad en cuáles son las formas de comunicación de la organización, tenemos una página web y tratamos de mantener informados a nuestros grupos, yo creo que sí vale la pena correr el riesgo de incursionar en estas tecnologías. En la medida en que estemos bien blindados porque hacemos las cosas bien, en la medida en que seamos transparentes, pues vamos a minimizar el riesgo de que alguien pues critique, cuestione o quiera deteriorar la imagen de la organización. Muchas gracias, Mauricio. Erika Carrillo, También, sí, María Laura, sí, siga. Sí, quería nada más agregar algo, por favor. Yo también les recomendaría que visiten y se unan a las redes de otras organizaciones para ver cómo lo están haciendo ellos. Claro. Por ejemplo, en México, la Fundación Comunitaria Oaxaca, ellos tienen en Facebook, en Wikipedia, en Flickr, en YouTube, en muchas redes sociales ya están ellos presentes. Entonces, únanse a estas organizaciones que ya lo están haciendo para que vean cómo se está desarrollando y qué beneficios les está representando, ¿no? Esto. Y tenemos un ejemplo aquí, Erika Carrillo, que está participando, quien trabaja y representa en NCEP México, si no estoy mal, nos está comentando aquí en la pestaña de comentarios y preguntas que para su organización es muy activa en las redes sociales y siempre han habido buenos comentarios, que en general las redes sociales hacen comentarios muy positivos. Creo que a lo que va Erika es un punto muy, muy importante, que a las organizaciones nos suele dar miedo y temor de las redes sociales por quizás un mal comentario, pero en realidad la mayoría de las organizaciones hasta hoy día están teniendo una experiencia, viviendo una experiencia muy positiva para sus organizaciones en las redes sociales. Tenemos otra pregunta o comentario
de Adriana Fermín López. Voy a intentar sacarla de silencio para poder atender a su comentario y pregunta, y creo que después de la contribución de Adriana, María Laura también tenía algunas otras preguntas que los participantes nos habían mandado desde antes para abordar. ¿Adriana? ¿Adriana? ¿Aló, Adriana? Si gustas, Michelle, un poquito en lo que Adriana nos responde, sobre el comentario que tú nos haces y el último de los compañeros que también tomó la palabra sobre eso de las redes sociales, también hay que ver que justo son medios de comunicación que no nos cuestan. Realmente ese también es un valor importante, Sí. el ver que nosotros podemos hacer toda una estrategia de estar en estas nuevas tecnologías que no tiene costo y que son estrategias complementarias de imagen. Y entonces también ver cómo podemos guardar un poquito los perfiles. Hay que ver que de repente hay varias redes sociales que tienen diferentes dimensiones en cuanto a si la información es completamente pública o tiene algún carácter de restricción. Entonces valdría la pena que cada uno de nuestros compañeros identificara cuáles son los potenciales y cuáles son las limitantes y características de las redes para decir en cuál participar. Y la otra es ver también las otras tecnologías que a lo mejor si no participamos en una red sí pueden generar, potenciar, hacer sinergia y generar grupos de trabajo o grupos con los propios beneficiarios. Por ejemplo, no sé, una asociación de salud donde de repente generes grupos para que la gente pueda interactuar de acuerdo a lo que tenga. Gracias, Mauricio. Sí, definitivamente. Adriana Fermín López nos ha mandado su comentario vía el chat. Nos comenta que mi participación iba en torno al punto sobre las vías de comunicación, enfocarlo directamente a los beneficiarios, por ejemplo, alumnos, quienes son el ejemplo real del impacto logrado gracias a las aportaciones de aliados. Pero un aspecto súper importante en todas las comunicaciones, tanto en la administrativa como en la comunicación para la causa o en la comunicación institucional que hemos venido platicando en esta mañana, lo importante es que generemos mecanismos de comunicación bidireccionales, es decir, que con los diferentes grupos con los que interactuamos logremos una respuesta, una interacción. Entonces, bueno, es muy importante que también las organizaciones traten de generar algún mecanismo de retroalimentación con los usuarios. Igual en esta manera de que con los beneficiarios estamos o con las financiadoras manteniendo contacto 6 o 7 veces y que también en determinado momento veamos cuáles son sus necesidades, valdría la pena buscar mecanismos de acercamiento no tan frecuentes lamentablemente, pero con los beneficiarios, ya sea encuestas de salida, encuestas de satisfacción del servicio o simplemente un monitoreo aleatorio de satisfacción. Es la manera de que nuestra organización esté respondiendo en tiempo y forma a cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades, para no perder de vista que ellos son nuestro motor principal y nuestra razón de ser. Entonces, importantísimo que Adriana vea estos mecanismos de retroalimentación, en este caso, por el comentario que hace, pues con los alumnos que serán los beneficiarios de su labor. Gracias, Mauricio. María Laura, creo que tenemos unos 5 minutos para atender a comentarios o preguntas que habíamos recibido de antemano y después pasamos a revisar los elementos, las herramientas que los participantes van a recibir y van a poder usar después de este taller virtual y después vamos al cierre. Sí, Michelle, gracias. Mira, sabes que de las preguntas que nos enviaron previamente los participantes, una de ellas que tiene que ver con esto de la construcción de los mensajes clave para los diferentes públicos meta es cómo transformar la visión de la donación a una estrategia de inversión social más allá de que sea un donativo para evadir impuestos, ¿no? Entonces, Mauricio, si quieres comentar un poco Bueno, yo creo que esta es una parte de la construcción de mensajes clave. Trascendente esta pregunta. Creo que también está muy relacionado con el discurso que tenga la organización. Ya no podemos estar en el plan de pedir, pedir, pedir. Lo que tenemos es que ofrecer. Y entonces creo que en el discurso tenemos que hablar, ya no podemos hablar de donación, sino debemos de sustituir por inversión o por coparticipación o
por corresponsabilidad, de manera que desde nuestro discurso vayamos matizando otros elementos y que veamos que también las organizaciones le podemos ofrecer algo a los donantes. No sé, se me ocurre alguna organización que tenga como compromiso fundamental atender la prevención de adicciones, se acerca a o rehabilitar adictos, se acerca con una empresa y además de decirle, bueno, tú vas a contribuir de manera fehaciente a tratar de combatir este problema, nosotros como organización te podemos ofrecer, instaurar en tu organización, o en tu empresa o con tu comunidad un programa de prevención o de rehabilitación. Creo que siempre hay algo que podemos nosotros utilizar y ahí es importante entonces justo lo que veíamos desde el inicio, que haya primero pues una persona que esté centralizada en las tareas de comunicación para que tenga la sensibilidad de ir articulando estos mensajes clave, que la organización tenga un plan anual y que justo en el tenor del consejo directivo se pueda plantear estos mensajes claves de qué es lo que queremos lograr en el posicionamiento de la organización, cómo queremos ser percibidos. Y entonces justo que hablemos de ciertos mensajes que permitan dar esta escala. Cada vez las empresas también, de la misma manera que las organizaciones sin fines de lucro tenemos la sensibilidad por organizarnos, por capacitarnos, por tratar de hacer mejor las cosas, las organizaciones empresariales también están tratando de buscar aliados estratégicos. Antes daban muchos donativos de chequera a diferentes causas y ahora buscan también algún aliado estratégico, alguien que les dé realmente resultados fehacientes, alguien que vaya relacionado a la mejor de manera más estratégica con la causa que tiene la empresa. Entonces implica de parte de las organizaciones un conocimiento, una investigación previa de quiénes podrían ser de nuestros donantes y tratar de ofrecerles el que sean nuestros aliados estratégicos, que juntos seamos el mecanismo para lograr canalizar inversión social y ver que esos mecanismos generan cambios en la población que nos benefician a todos y que pueden tener un plus de imagen para la empresa y para la organización. Es todo un tema. Los invitamos en la guía que a continuación nuestra compañera María Laura les va a comentar. Hay alguna relación de páginas web que sería importante que ustedes visitaran para tener ejemplos de viva voz o para profundizar un poquito más sobre el tema. ¿Tenemos tiempo de otra pregunta, Michelle, o quieres que pasemos a la guía? Creo que tenemos tiempo de otra pregunta. Y también Okay, quería Mauricio, comentar rápidamente que incluso tenemos bastantes preguntas que nos han llegado vía la función de questions y preguntas que quizás no vamos a tener la oportunidad de atender, pero vamos a hacer todo lo posible después de este taller ver esas preguntas y por lo menos mandar una respuesta vía electrónica a las personas que nos han presentado estas preguntas. Pero en este momento sí tenemos unos 2 o 3 minutos para la pregunta final. Ok, bien. Bien, Mauricio, ¿puedes hablar brevemente sobre cómo separar las actividades de movilización y comunicación en una organización? Es decir, ¿a quién le corresponde hacer qué cosa, no? Si eres una sola persona, bueno, pues entiende que vas a hacer las dos cosas, ¿verdad? Claro. Pero si la organización cuenta con un comunicador y un procurador, ¿quién hace qué? Creo que, bueno, el procurador debe establecer las metas de procuración y establecer los criterios generales, pero quien trata de instrumentar los materiales y darles un sentido de unidad a los otros materiales que tiene la organización es la persona de comunicación. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que trabajar en equipo directamente. La gente de procuración tratará de establecer cuáles son los mecanismos y la gente de comunicación tratará de buscar cuáles son los medios más adecuados para que el procurador pueda cumplir con estas metas. Traducido en otro sentido, los medios de comunicación que nosotros utilizamos frecuentemente, ya sea la página web, un correo electrónico, un folleto, un artículo promocional, finalmente son instrumentos, son soportes para la información. Entonces, con la información que la persona dedicada a la procuración de fondos tenga, con sus requerimientos, la persona de comunicación va a tratar de buscar cuáles son los materiales más adecuados. Oye, mira, en la carta enfatiza tal cosa. Oye, en el folleto yo creo que debemos de resaltar
esto. Oye, yo creo que debemos de participar justo en redes sociales. Oye, yo creo que te puedo conseguir una entrevista en el programa fulanito de tal de la radio o acercarnos con el periodista perenganito de tal para que dé cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, finalmente, la persona de comunicación trata de ser el enlace y el que materialice ciertos contactos. Pero las metas y los objetivos se plantean de acuerdo a la situación de procuración y bueno, es una invitación a trabajar de manera articulada como un equipo unido para poder lograr los beneficios de la organización. Porque como les decíamos, finalmente la comunicación es una herramienta para el logro de los objetivos de la organización. Unos los de procuración y otros los fundamentales relacionados con otras causas. Gracias, Mauricio y María Laura. Creo que en este momento podríamos pasar a los últimos 2 puntos que queríamos compartir con nuestros participantes. Antes de revisar lo de la guía de referencia, quería solo mencionar e invitar a todos los que están presentes que consideren el próximo elemento o capítulo de la Alianza Fronteriza de Filantropía, de nuestro esfuerzo para apoyar a las organizaciones que trabajan en la frontera y que trabajan en el ámbito de filantropía. Nuestro próximo esfuerzo para fortalecer las instituciones y su capacidad de recaudar fondos e incrementar el apoyo para las organizaciones es un taller por Procura que se llevará a cabo el 12 del 12, estoy tratando de cambiar aquí, del 12 a el 14 de mayo en Tijuana. Es un curso de procuración de fondos, principios básicos en la procuración de fondos. Perdón, estoy teniendo un problema. Estoy tratando de cambiar a una pantalla donde puedan ver más información sobre el curso de Procura, pero no está funcionando bien la aplicación. Pero bueno, es un curso intensivo por Procura, es sobre los principios básicos de la procuración de fondos. Es un curso de 3 días, se llevará a cabo en Tijuana. Tiene un precio bastante reducido para los miembros de la Alianza Fronteriza de Filantropía y aún para los que no son miembros se ofrece un precio muy favorable para las organizaciones. Entonces los animo a que visiten la página web de la Alianza Fronteriza de Filantropía, www.alianzafronterizadefilantropía.org. Ahora vamos a el guía. María Laura, por favor. ¿Aló, María Laura? Bueno. ¿María Laura? Aquí ya, listo. Sí, listo. Tenía problemas con el audio, perdón. No hay problema. Bueno, para complementar el material del webinar, lo que hicimos fue darnos a la tarea de reunir cierta información que ya tenía Mauricio estructurada en lo que él le llama cajas de herramientas, para que ustedes tengan cierta idea de cuestiones adicionales que pueden trabajar dentro de su organización en términos de la comunicación administrativa, la comunicación institucional y la comunicación para la causa, ¿no? Les va a poner Michelle en la pantalla un documento que elaboramos que se llama Guía de Referencia Rápida para el Taller Virtual. Y entonces, pues se trata de darles más elementos, más herramientas, más apoyos para que ustedes, si en caso de que no tengan o que les esté faltando algún elemento en la comunicación, que puedan desarrollarlo, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que viene en esta guía tiene que ver con la necesidad de identificar primero los retos de comunicación dentro de su organización, ¿verdad? Hacia el interior de la organización, ¿dónde nos está faltando? ¿Dónde nos está fallando? La comunicación institucional y para la causa, ¿no? De acuerdo a las definiciones que les dio Mauricio antes, ¿no? Y también, pues, reflexionar sobre cuáles son las principales de nuestra organización para comunicar, volviendo también al tema de la comunicación estratégica, ¿no? Si no tenemos estrategia, entonces no sabemos, vamos a tener, como decimos, ¿no? Escopetazos en vez de tener una comunicación enfocada.
Y en ese sentido habrá que identificar las audiencias claves y seleccionar después hacia cuáles vamos a dirigir los esfuerzos de comunicación y los medios y las estrategias más adecuadas para llegar a ellos, ¿no? Porque podemos querer informar al público en general, pero pues yo creo que ni las causas con más recursos pueden hacer esto, ¿no? Michelle. Me parece que no se está escuchando. Bueno, entonces les vamos a pasar la guía de referencia, donde vienen algunos tips sobre cómo hacer un manual de inducción en el sentido de la comunicación administrativa, una guía para entrevistas en medios, que ya habló un poquito Mauricio de las entrevistas, cómo hay que prepararse para ir a las entrevistas, una caja de herramientas para la elaboración del informe o reporte anual, que viene siendo comunicación para la causa, también sobre el uso de los directorios y las bases de datos, sobre el caso y el kit promocional en cuestión de comunicación para la causa nuevamente, y para la elaboración de materiales de difusión, ¿no? Ahí viene una figura donde ustedes pueden ver cuáles son las partes del ciclo para elaborar los materiales de difusión que necesitamos en la organización. Y la parte de atrás de la hoja, nos dimos a la tarea de hacer un acopio de ejemplos solamente de políticas. Estas son políticas adaptadas de unos ejemplos que nos hizo favor de hacernos llegar una compañera, que le agradezco mucho si nos está escuchando, porque pues aquí, como decía Mauricio, se trata de compartir, ¿verdad? Entonces, de repente no sabemos cómo normar esta parte que tiene que ver con la comunicación y, bueno, esto se hace a través de políticas, tanto generales, de todo lo que tiene que ver con comunicación, como de las políticas que se hacen para aprobar un plan de comunicación y las campañas de difusión que vamos a emprender, o las campañas publicitarias, y las políticas de trabajo del comité de comunicación, en caso de que la organización tenga estructurado un comité de comunicación al interior de su organización, o del mismo consejo directivo, si es que alguna persona se va a responsabilizar del trabajo de comunicación, de apoyar las labores del personal de comunicación. Miren, gracias, aquí está ya en la pantalla el documento, ¿no? Este documento lo van a poder descargar, ¿sí, Michelle? Para que puedan contar con esta herramienta, ¿no? No necesariamente, María Laura, no necesariamente descargar, sí, sino que se va a mandar esto junto al PowerPoint a los que han participado en el taller virtual. Se va a mandar por electrónica, por email. Bueno, muy bien. Bueno, entonces nada más puntualizar que estos son solamente ejemplos para que ustedes los tomen como base, para que vean dónde les está faltando construir estas normas de trabajo para su organización, que finalmente se trata de prevenir, o bueno, yo como les digo, ¿no? Las políticas sirven para blindar a la organización en caso de situaciones donde pueda haber controversia, donde pueda haber problemas para la organización. Por ejemplo, hemos visto casos de periodicazos a organizaciones, ¿no? Bueno, ¿quién es la persona designada para hablar ante los medios? ¿Cuál es el mensaje que vamos a decir ante los medios, no? Cuando no tenemos definidos todos estos asuntos en políticas, entonces puede pasar que nos agarre el reportero en la calle y pues al día siguiente, en vez de calmarse la situación, bueno, se vuelve más compleja, ¿no? Entonces todo esta serie de políticas vale la pena pues que las analicen, que el personal que se encarga de la comunicación y procuración de fondos haga una propuesta de políticas al consejo directivo para que las aprueben y se empiecen a implementar, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que les sea de mucha utilidad esta guía también y pues quedamos a sus órdenes para dudas, comentarios y sugerencias y pues mismas que estaremos respondiendo vía correo electrónico. Gracias. Muchas gracias, María Laura, y perdonen por las dificultades técnicas, pero sí, finalmente aquí lo que deberían de estar viendo en sus pantallas es la guía de referencia misma y esta primera página es una caja de herramientas y a la segunda página, como ya hemos visto, son ejemplos de políticas de comunicación. Bueno, estamos llegando al final del taller virtual. Como ya mencioné, hay bastantes preguntas que nos llegaron de antemano y también que nos han llegado mientras que hemos estado desarrollando la presentación hoy día.
vamos a hacer todo lo que es lo posible para responder individualmente a estas preguntas vía electrónica a esas personas a quienes no recibieron una respuesta o comentarios a sus preguntas o contribución. Finalmente, les quiero dar una muy cálida gracias y estamos muy agradecidos con el licenciado Guerrero y la licenciada Muñoz, quienes, además de ser unos grandes expertos con mucho conocimiento y que nos han compartido muy lindamente toda su experiencia hoy día en el ámbito de comunicaciones y procuración de fondos. Además de todo eso, son unos gran amigos de la Alianza Fronteriza de Filantropía y estamos muy agradecidos con ustedes por todo su apoyo. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han participado con nosotros hoy día. Vamos a estar mandándole una muy pequeña encuesta. Se trata de solo 4 preguntitas cortas y se va a estar mandando hoy día y les pedimos por favor de compartir con nosotros su retroalimentación, sus reacciones, preguntas, comentarios y sugerencias por cómo este tipo de evento de aprendizaje les sirvió y cómo puede ser aún mejor. Y también obviamente les vamos a estar mandando la guía de referencia junto al PowerPoint, una copia del PowerPoint presentation. Noten que esta información se puede compartir siempre dando reconociendo la fuente de la información. María Laura, Mauricio, ¿quieren dar alguna última palabra? No, pues muchísimas gracias, encantado, de veras fue un gusto, una satisfacción estar en este evento con ustedes y bueno, invitar a nuestros compañeros a ver que realmente la comunicación es una herramienta indispensable para el logro de los objetivos de la organización. Inviertan en organizar sus comunicaciones adecuadamente y van a ver que ustedes mismos darán cuenta de los frutos y los que les reporta, tanto en las metas de procuración como en la imagen y en la trascendencia de su organización. Gracias. María Laura. Bueno, nada más también agradecer, saludar a todos y pues también de repente le tenemos miedo a estas tecnologías, ¿no? Porque las desconocemos, pero yo creo que conforme vayamos estando más familiarizados, con ellas, bueno, pues les iremos perdiendo el miedo y las podemos aprovechar para optimizar, ¿no? Imagínense, como decía Mauricio, en cuántos estados estamos. Yo estoy en Chihuahua, Michelle en San Diego, Mauricio en México, y aún así estamos conectados, ¿no? Entonces es padrísimo y pues ojalá que vayamos usando estas tecnologías cada vez más para beneficio de nuestras organizaciones. Muchas gracias. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos y que todos tengan un muy, muy buen día. Adiós.